¿Quieres saber por qué Álvaro Uribe Vélez tiene tantos y tan poderosos enemigos? ¿A qué se debe el odio visceral de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y bandidos por Álvaro Uribe? No se pierda un segundo de este informe y saque sus propias conclusiones. Este era el pan de cada día en nuestro país. A las 5:05, mi esposo él se levanta a tomar tinto. Me dijo, mija, se tomaron el pueblo. Y yo me volteé. Cuando yo me volteé sentí fue el destartado tan hijueputa. Lo que sufrió Metú lo sufrieron cientos de pueblos en Colombia. Caja agraria destruida, puestos de policía destruidos, policías asesinados, secuestrados, torturados. Esa era la Colombia de todos los días. Ese era el diario vivir de los colombianos. El ataque comenzó a las 5:30 de la tarde. 100 guerrilleros del Frente 22 de la FARC se tomaron la población de Yacupí en Cundinamarca. La idea de venir aquí es que estos nidos los paramilitares, las FARC no tenemos frontera, entonces vamos a quedar con la guarida de los paramilitares. 7 policías resistieron en el interior de la estación. Listo, vamos para abajo. Vamos. Gran parte del pueblo quedó en ruinas. Dicen sus pobladores que desde hace más de 20 años no veían a un guerrillero en la zona. Era tanto el poder de las FARC que el criminal Romaña montaba pescas milagrosas en la vía Bogotá-Villavicencio, en las goteras de Bogotá. Garzón, alias Romaña, en la palestra pública. Su crueldad se volvió célebre por uno de sus inventos, las pescas milagrosas. Inicialmente con lo que él se dio a mostrar fue con las denominadas pescas milagrosas, las cuales ejecutó él personalmente en la vía que conduce a Bogotá-Villavicencio. Muchos de los policías y militares que cayeron cautivos en 1998 permanecieron más de 10 años privados de la libertad. Con el transcurrir de los días, en las selvas como en las ciudades, se iban apagando vidas de quienes soñaban con volver a la libertad y de quienes anhelaban volver a ver a sus hijos, a sus familiares. Hasta que en el 2002 llegó una luz de esperanza para los colombianos. Fue elegido presidente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como presidente de Colombia el miércoles 7 de agosto de 2002. Lo hizo en medio de un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con granadas de mortero al Palacio Presidencial, llamado Casa de Nariño. El ataque dejó 14 muertos y 74 heridos. A mí me advierten en la mañana del 7 de agosto de 2002 que no puedo llegar al Capitolio caminando, que porque la situación de orden público está muy difícil. Yo prácticamente hago el primer consejo de seguridad sin entrar a la Casa de Nariño, en la puerta, después de las explosiones, que empiezo a reunirme ahí con los altos mandos y a dar instrucciones. No asesinaron las delegaciones internacionales porque esos proyectiles terroristas cayeron un poco más abajo y asesinaron unos ciudadanos de la calle. ¡Qué tragedia! En 158 municipios del país no había ni policías ni militares, y esa fue la primera lucha que empezó a dar. Militarizó todas las carreteras del país para garantizar que los colombianos salieran de sus regiones sin el temor de ser secuestrados o asesinados. A partir de ese momento empezó una lucha constante con los grupos ilegales. En 2003 arrancó el proceso de desmovilización de más de 25.000 paramilitares. Ese mismo año dio uno de los golpes más fuertes a las FARC, y fue la captura de Simón Trinidad, extraditado a Estados Unidos. Durante el gobierno de Uribe se realizaron 1.144 extradiciones por narcotráfico, entre ellas los jefes más reconocidos de las autodefensas, Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Jorge 40 y Don Berna, al igual que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los golpes más fuertes que recibió la guerrilla de las FARC se dieron en el mandato de Uribe. En 2005 fue capturado Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC. En 2008 fue abatido Raúl Reyes tras bombardear su campamento en territorio ecuatoriano. Ese mismo año se realizó la reconocida Operación Jaque, en la que sin utilizar armas se logró la liberación de Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos extranjeros y 11 personas más.
En 2010, en las selvas del Guaviare se realizó la operación Camaleón, en la que se logró la liberación del general de la policía Luis Mendieta y de otros 3 uniformados. Al mismo tiempo, se estaban dando fuertes golpes contra el cerco de seguridad de Alfonso Cano, guerrillero de las FARC, quien el siguiente año fue dado de baja. Entre otros de los golpes a la delincuencia y al narcotráfico, se cuenta la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, en el año 2007. Esa operación estuvo a cargo del Ejército y 2 años después, la Policía Nacional lideró la captura de Daniel Rendón, alias Don Mario. Los enemigos de Álvaro Uribe lo tildan de ser el narcotraficante número 82. Sin embargo, extraditó 1.144 narcotraficantes entre paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes puros. Creo que nos queda muy fácil entender el porqué del odio de los criminales y sus aliados hacia Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pensaba su papá sobre el expresidente Uribe? ¿Lo conocía? ¿Sabía de él? ¿Lo consideraba enemigo? Mi padre lo consideraba su enemigo. Yo me enteré recientemente de que le hizo 3 atentados contra su vida y que ofreció 500 millones de pesos por su cabeza, porque lo consideraba un estorbo cuando fue parte de la aeronáutica civil, y todos los controles se incrementaron que entorpecían las labores del narcotráfico y de contrabando en el que mi papá estaba involucrado desde el aeropuerto. Los criminales que han vivido de la cocaína en Colombia y sus aliados políticos, que son varios, siempre han culpado a Álvaro Uribe de haber ayudado al narcotráfico desde la aeronáutica civil. Sin embargo, el hijo de Pablo Escobar comenta en esta entrevista que su padre mandó a asesinar a Álvaro Uribe porque les estaba entorpeciendo el negocio del narcotráfico. Esos son algunos de los logros que más destacan los seguidores del expresidente y por los que, según ellos aseguran, le están pasando factura. Fue dado de baja alias Raúl Reyes. La operación Sodoma, que terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido como el Mono Jojoy. Les contábamos, María Lucía, que Noticias Caracol obtuvo las imágenes en el momento en que alias Alfonso Cano es abatido en la cordillera oriental durante un bombardeo de la Fuerza Aérea. El gobierno colombiano decidió extraditar a los principales jefes desmovilizados de las autodefensas al determinar que pasados 3 años desde el comienzo de los procesos de justicia y paz no habían cumplido con los compromisos de decir toda la verdad acerca de los crímenes cometidos. Igualmente estaban casi estancados los procesos de reparación a las víctimas. Los detenidos debían entregar bienes muebles, inmuebles y dinero para resarcir los daños causados a campesinos y desplazados, pero tampoco estaban cumpliendo con esta exigencia necesaria para acceder a los beneficios de penas alternativas y de suspensión de las órdenes de extradición. Además, hay sospechas acerca de la posible vinculación de algunos de los exjefes paramilitares desde la cárcel con actividades delincuenciales como narcotráfico y homicidio, punto que será establecido por la fuerza pública y las autoridades judiciales. Durante la última semana, el gobierno nacional estudió la situación jurídica de cada uno de los exjefes paramilitares antes de ordenar su extradición, cuyo concepto favorable ya había sido emitido por la Corte Suprema de Justicia. El presidente Álvaro Uribe, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz evaluaron también las conveniencias legales y políticas de una decisión de tal magnitud en este momento. Las órdenes de extradición se encontraban condicionadas por disposición del gobierno al cumplimiento por parte de los desmovilizados de lo ordenado en la Ley de Justicia y Paz. Las consideraciones del gobierno en los últimos días también incluyeron los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. La extradición de los paramilitares no se dio para que no hablaran en contra de Álvaro Uribe, como lo están afirmando los criminales a los que combatió, como lo dicen los medios de comunicación afines al terrorismo. La extradición de los paramilitares se dio porque seguían delinquiendo, porque no reparaban a sus víctimas, porque no decían la verdad y porque estaban faltando al compromiso adquirido en justicia y paz. Tienen pues motivos de sobra los paramilitares extraditados para que quieran vengarse hoy de Álvaro Uribe Vélez. Nunca se los llevaron para que no hablaran, porque de hecho la boca no la dejaron en Colombia, la boca se la llevaron y podían hablar, así como hablaron con Don Iván cuando fueron a visitarlo. Habían podido hablar lo que hubieran querido del doctor Álvaro Uribe. Es más, en la resolución que se firmó con los Estados Unidos aparece que seguían colaborando con el gobierno colombiano. En la resolución mediante la cual se autoriza la extradición, quedó claro el acuerdo para que las autoridades de Estados Unidos permitan la continuación de estos procesos. ¿Acólito? Sí, acólito. ¿Cuándo? Por ahí 3 o 4 años, cuando estaba en la primaria. ¿Un acólito? Y fui acólito de Camilo Torres. ¿De Camilo Torres? Sí. ¿El cura guerrillero? De Camilo Torres, el cura guerrillero. Aquí estamos haciendo un descubrimiento histórico, de verdad que sí vale la pena compartirlo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque Camilo Torres era tío mío. En el 2010, los colombianos eligieron al sobrino de Camilo Torres, el cura guerrillero, el hombre que traicionó la confianza de Álvaro Uribe Vélez y le entregó el país a la guerrilla, a los criminales de las FARC. Quiero rendir homenaje a un hombre excepcional que transformó positivamente a nuestro país.
Con ese discurso llegó a la presidencia. Después se encargó de perseguir a Álvaro Uribe judicialmente, mediáticamente, de tratar de aplastarlo, de destruirlo y verlo en una cárcel. Este tipo representa todo lo que representa la miseria del ser humano. Señor expresidente Uribe, todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia y espero que pueda salir bien librado de semejante lío. En un foro económico realizado en Madrid, el presidente Juan Manuel Santos reconoció su responsabilidad en el progresivo aumento de cultivos ilícitos en el país. Aseguró que los incentivos para los cultivadores de coca, consignados en el acuerdo de paz con las FARC, generaron el incremento. Precisamente por imponerle a las FARC en la agenda del tema de narcotráfico, y eso tuvo un incentivo perverso, porque muchos campesinos dijeron, aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios para quienes estén cultivando coca, pues vamos a cultivar coca. Y se aumentó. Un incentivo perverso, tan perverso como todo lo que produce la mente de este indigente moral. El país pasó de 50.000 hectáreas de hoja de coca sembrada cuando entregó el gobierno del presidente Uribe a nadar en cultivos ilícitos cuando salió este siniestro personaje. 200.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 52% en el 2017. Las llamadas disidencias eran un pequeño grupo de traquetos ex-FARC. Ese pequeño grupo de traquetos se convirtieron en miles de guerrilleros porque jamás realmente se desmovilizaron. Nunca repararon a nadie, nunca hicieron justicia, nunca declararon sus crímenes. Al final del día, el proceso de paz se realizó para pensionar 10 guerrilleros en la Cámara y en el Senado y burlarse de manera cruel del pueblo colombiano, de la buena fe de los colombianos. Además logramos la paz con las FARC, que usted tanto trató de hacer. Hoy, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más poderosa, más antigua de América Latina, deja de existir. El mandatario colombiano también explicó las condiciones de la eventual participación en política de desmovilizados de las FARC. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz. Como no podrán seguir sometiendo a esas poblaciones porque tienen que estar desarmados cuando hagan política, entonces toda esa gente puede votar en contra de las FARC porque ya no estarán amenazados. Y el obispo me dijo, qué bueno que me aclare eso porque existe esa desinformación. Eso es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Qué cosa tan difícil coger este sinvergüenza en una verdad. Aquí están las 10 curules regaladas por este infame a los comandantes de las FARC. Hace 11 años se realizó el proceso de paz y al día de hoy lo único que entregaron fueron unas ollas viejas, unas cucharas viejas y un poco de trastos viejos. No han reparado a nadie, no han reconocido ninguna verdad. Lo único que hasta el día de hoy han logrado es burlarse de todas sus víctimas y revictimizarlas, como lo hacen a diario con las señoras de la Corporación Rosa Blanca, que en su momento eran niñas que fueron violadas, abusadas por los comandantes de esta infame guerrilla. El año entrante ya cumplen 12 años en el Senado y la Cámara respectivamente, sin que hayan confesado un solo crimen, en donde la JEP se dedicó a perseguir militares, soldados, cabos, mayores, coroneles, generales y por supuesto, siempre han querido la cabeza. Siempre han querido Álvaro Uribe. El objetivo que persiguen y han perseguido siempre es Álvaro Uribe Vélez. Es muy importante que usted entienda la razón de ser de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo la montaron? ¿Quiénes la montaron? ¿Y para qué la montaron? No se pierda un segundo lo que sigue. Les mostraremos todas las estrategias infames que han utilizado para encarcelar al gran colombiano. Esa extraña alianza entre los criminales más grandes del país y algunos dirigentes políticos tiene su razón de ser. Que esta criatura, la cual se concibió en La Habana y quedó plasmado su diseño en los acuerdos allí suscritos entre las FARC-EP y el Estado colombiano, están haciendo. Y están haciendo bien. Este es un tribunal único, una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido. Ni hay antecedentes en el mundo, ni lo habrá. Difícilmente un país decente
aceptaría que un grupo de criminales creen su propia justicia para someterse a ella y la condena sea nombrar los senadores y representantes a la Cámara de dicho país. Eso es una vergüenza. Y estamos creando derecho. Todo este ejercicio que se está haciendo, estamos creando un nuevo derecho que es ejemplo para el mundo y que va a ser una referencia, que yo creo que es el legado más importante que le podemos dejar al mundo. Estamos creando un nuevo derecho, dice el comandante de las FARC. No sé cuál será el nuevo derecho que están creando. Habría que ver la jurisprudencia que crearon en compañía del sátrapa Juan Manuel Santos. Que yo creo que es el legado más importante que le podemos dejar al mundo. Esa criatura maligna que parieron en La Habana Juan Manuel Santos y los criminales de las FARC publicaba lo siguiente. La sala de reconocimiento de la JEP reitera en el siguiente auto la cifra de los 6.402 falsos positivos registrados entre el 2002 y el 2008. En el auto se corrigen errores involuntarios de digitación que nada modifican el universo provisional de hechos en análisis del caso 03. La criatura de Timochenko sacaba el auto 033 que la modificó posteriormente el auto 040, donde mágicamente se sacaron de la manga 6.402 falsos positivos, cifra con la que haría campaña a la presidencia el posteriormente electo Gustavo Petro Urrego. María Fernanda Cabal tiene razón, no existieron los 6.402. Fue un número mágico para la campaña presidencial que se avecinaba. Y llegamos a esta cifra que a mí personalmente, cuando el equipo me dice esta es la cifra que encontramos, me aterró. 6.402. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista! La criatura que parió en La Habana Juan Manuel Santos y los criminales de las FARC parece ser que nació para darle impunidad a los crímenes cometidos por las FARC y perseguir a los militares que los combatieron. Que esta criatura, la cual se concibió en La Habana y quedó plasmado su diseño en los acuerdos allí suscritos entre las FARC-EP y el Estado colombiano, están haciendo. Y la criatura que es la JEP creada por las FARC y Juan Manuel Santos está haciendo su trabajo. 6.402 ficticios falsos positivos. Nunca existieron. Le quieren hacer creer a los colombianos que el ejército de Colombia masacraba a sus jóvenes y eso no es cierto. Aquí los criminales siempre fueron las FARC, siempre fueron los que violaron, les secuestraron, extorsionaron. Las FARC fueron unos asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso que no se nos olvide, nuestro ejército es nuestra fuerza pública, quien nos protege, quien está en la obligación de protegernos. Que los falsos positivos, uno, indignaba, por supuesto, nunca debieron suceder, pero de ahí a inventarse de manera infame 6.402 crímenes que no se cometieron, bueno, hay una diferencia muy grande. Y lo peor aún, lo estaban instrumentalizando, estaban revictimizando a esas familias para una campaña presidencial. Lo último en Noticias Caracol. Atención, hay noticia de última hora en la Justicia Especial para la Paz relacionada con los falsos positivos. Carlos Barragán nos amplía. La Justicia Especial para la Paz, Juan Diego, hace una revelación hace unos minutos que realmente tiene conmocionada a la sociedad. En Colombia hubo 6.400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y no 2.448 como se había reportado inicialmente ante la JEP. La JEP advierte que fueron 4 bases de datos las que permitieron establecer que se trata de un fenómeno macrocriminal. Vamos a ver entonces las bases de datos que se inventaron estos infames para la cifra 6.402. Los falsos positivos en Colombia no fueron 2.408 casos, sino escuchen la cifra, 6.402 víctimas. Es decir, se está hablando casi de un incremento del 300%. Mientras la Fiscalía General de la Nación presentaba 2.248 víctimas de ejecución extrajudiciales, hoy la JEP aseguró que solo entre 2002 y 2008 se habrían registrado por lo menos 6.402. Eso nos lleva a nosotros a concluir que durante este lapso de tiempo existió una política que facilitó y posibilitó el incremento y la magnitud del fenómeno de los falsos positivos. La nueva cifra fue consolidada gracias a bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidarios con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Según los medios de comunicación, estas fueron las 4 bases de datos que consultó la JEP para sacar semejante número, 6.402. La nueva cifra fue consolidada gracias a bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones como el Colectivo de Abogados José
José Alvear Restrepo. Colectivo de abogados que se ha enriquecido denunciando falsas violaciones a los derechos humanos. El colectivo José Alvear Restrepo de las entrañas de don Iván. Lo más grave es que el abogado de las hermanas Pinzón López no es el único que acusa al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mariela Contreras Cruz es otra falsa víctima. Según documentos que obran en el proceso, el 6 de octubre de 1999, Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, fue quien presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de Mapiripán. El colectivo de abogados fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron de las coordenadas con donde entraron los paramilitaristas. A mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firme aquí. Y yo firmo porque yo la verdad y letra no sé. ¿Me engañaron? ¿Qué tú? Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole un mal a una persona. Por eso que me disculpe. Isa Mejía publicaba en Twitter que decía lo siguiente: lo están acusando que él es el de la masacre de Mapiripán y Rito Alejo del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía, dijo alias Martín Sombra. No olviden que falsas víctimas señalaron al colectivo de abogados José Alvear Restrepo de utilizarlas para robar al Estado. ¿Cómo me hago entender? Le están acusando, ¿no? Que él fue de la masacre en Mapiripán y Lito del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía. Entonces nosotros acostumbrábamos a hacer las embarradas y achacárselos a los otros. Por lo menos ustedes no me han preguntado sobre la masacre de San Carlos de Guaroa. ¿Ustedes no me han preguntado eso? Ni se lo van a preguntar, solo les interesa a los militares, los políticos amigos de Uribe y descabezar de cualquier manera al presidente Álvaro Uribe Vélez. Según los medios de comunicación que vimos anteriormente, este colectivo de abogados fue una de las fuentes que tuvo la JEP para sacarse de la chistera 6.402 supuestas víctimas de falsos positivos. La Comisión Colombiana de Juristas. La Comisión Colombiana de Juristas cumplía 31 años y aquí don Iván le dedicaba este trino. Hoy la Comisión Colombiana de Juristas cumple 31 años de incansable labor por los derechos humanos, la paz y la democracia. Reconocemos y admiramos esa ejemplar labor. ¿Cómo no reconocer a la comisión que le dio la información a la JEP para que se inventaran los 6.402? Tiene razón don Iván de ser tan grato con la Comisión Colombiana de Juristas, que en el 2012 publicaba: el uso de la palabra lo tiene ahora Iván Cepeda, refiriéndose a don Iván. Esta es otra fuente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Comité de Solidarios con los Presos Políticos. ¡Qué sorpresa! El Comité de Solidarios con los Presos Políticos, la misma ONG que le dio más de 16 millones a la familia de Juan Guillermo Monsalve de parte de don Iván, el enemigo de Uribe, según Pablo Hernán Sierra. Don Iván hacía donaciones a esta ONG y esta ONG le hacía donaciones a la familia de Monsalve. La ONG Comité de Solidaridad con Presos Políticos le hizo donaciones, entre comillas, a la familia de Juan Guillermo Monsalve, publicó el Centro Democrático. Aquí algunos de esos recibos. Año a ello publicaba lo siguiente: la ONG a la que le donó Cepeda, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, le dio dinero a la familia de Monsalve y además fue beneficiaria de contratos de paz, entre comillas, del gobierno Santos. Iván Cepeda, amigo de Iván Márquez y Jesús Santrich, hizo aportes a la ONG que le donó más de 15 millones a Monsalve por razones humanitarias, entre comillas. La maldad y la indigencia moral de Juan Manuel Santos no tiene límites. No solamente le dio 157 millones, más de 157 millones en contratos a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que fue la que aportó. Vemos, según los medios de comunicación que vimos, esta es la tercera fuente que consultó la JEP para inventarse los 6.402 falsos positivos. Pero este canalla de Juan Manuel Santos no solamente le dio contratos a esta ONG, le dio contratos por más de 500 millones al magistrado César Reyes, que fue el que encarceló a Álvaro Uribe. El contratista César Augusto Reyes Medina. Pues el contrato fue en 2016, fue con el gobierno Santos y el contrato fue para temas de paz, para estar en contacto directo, permanente con los miembros de las FARC. Álvaro Uribe ha estado en contra de este proceso de paz como se firmó por parte del gobierno Santos y el magistrado César Reyes trabajaba para ese proceso de paz. En fin, se puede hilar delgado, pero en todo caso es un tema a analizar. El contrato millonario del hoy magistrado César Reyes, el mismo que puso en prisión a Álvaro Uribe. Como pueden ver, las fuentes de información de la Jurisdicción Especial para la Paz para inventarse de manera canalla y criminal el número 6.402, todos tienen un común denominador: son amigas de don Iván. Y el archipoderoso don Iván publicaba lo siguiente: JEP revelará lista de 6.402 falsos positivos en Colombia. Con este número arrancaría campaña presidencial Gustavo Petro. A propósito de la presencia tan fuerte de Uribe
en el eje articulador de la derecha, y a propósito de cuál es el enemigo a derrotar. Era jubilemos a Uribe. Nosotros tenemos una oportunidad, lo dije la vez pasada, aún no usada, y es que yo puedo poner vallas mañana. Gustavo no puede poner vallas mañana. Yo puedo poner vallas mañana, parece que se con lo que nos convenga. Entonces, mi equipo diseñó una segunda comunicación, que se las voy a mostrar dentro de 8 días de inicio, que es jubilemos a Uribe. Jubilar a Uribe significaba mover electoralmente el número 6402 que infamemente había inventado la Jurisdicción Especial para la Paz, justamente un año antes de las elecciones presidenciales. ¿Perversa coincidencia o maquiavélica conspiración? Y entonces era una cosa muy dura. Inclusive era una cosa con el número 6402 y unas botas colgadas en las vallas. La estrategia de Roy Barreras: poner el número 6402 que se había inventado la JEP en unas vallas con unas botas colgadas para indignar a los colombianos, cosa que finalmente pasó. Un año después de que la JEP sacara la infame y perversa cifra de los 6402, Gustavo Petro se posesionaba como presidente de la República de Colombia. La estrategia funcionó. Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios. La mentira, el arma favorita de la izquierda. Impacto Colombia. La JEP no fue capaz de seguir sosteniendo la mentira de los 6.402 falsos positivos con los que montaron toda una campaña de odio y difamación contra la fuerza pública y los opositores de la izquierda narcoguerrillera. En una penosa rueda de prensa, terminaron anunciando que próximamente revelarían los nombres de 1.934 víctimas. ¿Por qué solo ese número y no el de los 6.402 asesinados con los que le darían un golpe mortal a sus detractores? Sin embargo, aunque ya es evidente la manipulación mentirosa de la izquierda respecto al tema, el nuevo argumento de la JEP es que lo importante no es la cifra, sino saber cómo murieron y a manos de quién. Qué vergüenza, que la cifra sí era importante, cuando esas supuestas miles de víctimas les servía para apalear a la oposición y capitalizar electoralmente su discurso victimista. El país está a la espera de si esta nueva y abismalmente reducida cifra de supuestos asesinados es tan corroborable como estos nuevos 4.468 fantasmas con los que se treparon al poder y sembraron el odio a los militares y contra todos los que estuvieran por fuera de su nefasta agenda progresista. Impacto 24/7. Como la campaña de los 6.402 le funcionó perfectamente a la extrema izquierda para poner presidente de la República, la criatura de Juan Manuel Santos y Timochenko, que nació en La Habana, ya tiene listo el nuevo relato para la próxima campaña presidencial. Atención, la JEP y la VPD Colombia encontraron las primeras estructuras óseas en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. En este lugar hay un universo de 502 víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado. 502 víctimas de desaparición. Les quedó gustando el numerito 02 a los señores de la Jurisdicción Especial para la Paz. La extrema izquierda ya tiene cifra otorgada por la JEP, 502. Ya tienen lema, las cuchas tienen razón, ya no necesitan las botas colgadas en las vallas de Roy Barreras. Ya tienen lema, las cuchas tienen razón. Es la hora de la juventud, la libertad y la vida. Ya dio el estartazo de arranque Gustavo Petro. Bogotá responde al eco antifascista que se acaba de despertar a nivel nacional. En Medellín quisieron borrar la historia. Hoy desde Bogotá decimos que no pasarán, que el fascismo en Colombia no va a borrar la historia. Una expresión artística es una forma de marcar unos límites a un grupo de personas en Colombia que insiste en ocultar los hechos que ocurrieron acá, que fueron muy graves en el país. Y es muy importante que la juventud retome las calles, que entendamos que en 2026 lo que está de fondo en peligro es nuestra democracia y es el derecho a la vida que se puede ver seriamente vulnerado. La criatura que parieron en La Habana Juan Manuel Santos y las FARC ya dio la cifra, 502. Los idiotas útiles de la extrema izquierda ya están todos sincronizados con el 2026. La campaña de difamación en contra de Álvaro Uribe ya está en camino. Las cuchas tienen razón. Ya no necesitamos las botas de Roy Barreras ni las vallas con las botas colgadas para indignar a los colombianos. Tenemos los medios de comunicación todos sincronizados para que se indignen los colombianos.
Aquí tenemos a la Defensoría del Pueblo que decía lo siguiente: rechazamos la situación vandálica del mural Las Cuchas tienen razón, símbolo de memoria y resistencia en Caldas. Su existencia responde a la necesidad de visibilizar la lucha y el dolor de las familias de las personas desaparecidas en Colombia, así como su derecho inalienable a exigir respuestas del Estado y la sociedad. La Defensoría del Pueblo prestándose para la nueva campaña presidencial. No sabemos si el periodismo de Colombia, los grandes medios de comunicación o de desinformación mejor, son unos idiotas útiles de la extrema izquierda o unos infames cobradores de la mano del gobierno actual para desprestigiar la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Así titulaba Cambio. Replican el mural Las Cuchas tienen razón en 3 ciudades de Colombia tras controversia en Medellín. Caracol Radio. Avanza mural Las Cuchas tienen razón en la calle 45. Un homenaje a víctimas de Operación Orión. El Espectador. El Partido Colombia Humana convocó a la ciudadanía para que este viernes se reúnan a pintar murales de Las Cuchas tienen razón. Noticias 1. Las Cuchas tienen razón. Es pintado en todo el mundo como respuesta a la censura de Fico. Háganme el favor. El Espectador nuevamente, que los falsos positivos no existieron y que las cuchas están locas. Estas son las mentiras que la derecha colombiana nos quiere vender. La silla vacía. Borra el mural en Bogotá de Las Cuchas tienen razón. Lo habían pintado el viernes colectivos artísticos. Llaman arte a vandalizar las paredes de las grandes ciudades. Tenemos todo listo. Tenemos las oficinas estatales, los medios de comunicación, las bodegas de Petro sincronizados con Las Cuchas tienen razón. Tenemos el relato y tenemos el mismo proveedor, la Jurisdicción Especial para la Paz. 502 cadáveres en La Escombrera. Un universo de 502 cadáveres en La Escombrera. Aquí publicaba Gustavo Bolívar. En Pasto también creen que Las Cuchas tienen razón. Ojalá los tapen de pintura negra para que se sigan multiplicando. Y él mismo supervisando los murales que escribían los muchachos. La Jurisdicción Especial para la Paz. Atención. Fueron identificadas 2 víctimas de desaparición forzada en La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín en tiempo récord. Sandra Ramírez, terrible. La derecha de Bogotá dañó el mural de Las Cuchas tienen razón. La carnicera, ni más ni menos. La criminal de las FARC, la criminal impune de las FARC, Sandra Ramírez. Siguen borrando la memoria de las madres de La Escombrera. Todos estos bandidos están sincronizados para decapitar a Álvaro Uribe políticamente. Le temen. Saben que en la derecha no hay nadie con los calzones de Álvaro Uribe. Por eso le tienen miedo. Reinaldo Villalba, el abogado de Don Iván, que se lo paga a la fundación que le dio los datos de los 6.402 a la Jurisdicción Especial para la Paz. Iván Cepeda Castro, la fuerza de las víctimas hará que Colombia sea una patria digna y en paz. Les quedó gustando las campañas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Marta Peralta, atención. Medicina Legal acaba de confirmar la identificación de 2 cuerpos que fueron recuperados de La Escombrera. Wilson Arias, Medicina Legal confirmó la identificación, exactamente el mismo relato. Busquen ustedes los trinos en X de los senadores del Pacto Histórico, los senadores de la FARC, los representantes de la FARC y las bodegas de Petro, y son exactamente igual, un mismo guión. La izquierda extrema unida y los derechos pensando cada quien por separado. Daniel Quintero, no pudieron tapar los muertos con escombros ni la verdad con pintura, y publicó una fotografía de Fico, Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez. Va y viral el 24 publicaba. Atención. La JEP Colombia manifiesta públicamente que la práctica de los llamados falsos positivos no fue una política oficial de la seguridad democrática ni tampoco fue una política de Estado. La JEP derrumba discursos que responsabilizan a Álvaro Uribe. Lo otro que arroja esta decisión que expedimos hoy es que el texto de la política de seguridad democrática no consignaba la política de control de cuerpos. La política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas. Al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas, las desmovilizaciones, la recuperación de material de guerra. El Plan Patriota incluso tenía una lista de indicadores más sofisticados: ausencia de secuestros, ausencia de extorsiones, ausencia de retenes, mejora de la inteligencia, y decía expresamente, las bajas no son lo más importante. Estas declaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz le iban a significar el ataque de una de las entidades que le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el dato de los 6.402. Uno de los aportantes, uno de los 4 aportantes del dato de los 6.402. La Comisión Colombiana de Juristas. Comunicado. Hacemos una respetuosa pero firme invitación a la JEP para que revise lo manifestado. La simple revisión del texto de la política de seguridad democrática no es suficiente para descartar su nexo con lo ocurrido. Y publicaba: la JEP se contradice al señalar que los falsos positivos no tienen relación con la política de seguridad democrática. Hasta la misma Jurisdicción para la Paz, que es la criatura de Timochenko y del farsante de Santos, ya está empezando a atar cabos y a darse cuenta de la infamia que se está cometiendo con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y por si fuera poco, la Comisión Colombiana de Juristas también publicaba: las cuchas tienen razón.
¿Por qué borraron el mural de Las Cuchas Tienen Razón en Medellín? Un mural conmemoraba la memoria de las mujeres buscadoras de la escombrera. El mismo relato de estos infames. Todos los grupos criminales de Colombia, llámese guerrilla, paramilitares, delincuencia común, aliados con sus políticos de extrema izquierda, quieren mantener al presidente Álvaro Uribe ocupado, por una parte defendiéndose mediáticamente de esta infamia de Las Cuchas Tienen Razón, y por otro lado defendiéndose en un proceso penal que no tiene ni pies ni cabeza, pero que hoy se está demostrando los falsos testigos que está llevando don Iván ante el juzgado. Este impañable, el indigente moral Iván Cepeda Castro, publicaba lo siguiente: lo que me consta de los innegables vínculos del exgobernador y expresidente Álvaro Uribe con paramilitares y narcotraficantes. Quiero dejar absolutamente en claro que nunca me retracto de mis convicciones y no tengo ningún problema ni temor en defenderlas públicamente. El máximo comandante de los criminales de la FARC lo retuiteaba y le adicionaba: adelante, querido Iván, la paz, la justicia social y la verdad triunfarán. Y aquí estaba el querido Iván del comandante supremo de los criminales de la FARC ante el juzgado. A usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. Senador, usted ha dicho que su interés es la verdad. Lo ha dicho claramente. Pues dígame, siendo así, que ese es su interés, la verdad, a usted le consta, tiene conocimiento directo y personal que haya habido alguna participación del senador, expresidente y senador Uribe Vélez y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro? No. Diga a la audiencia si usted conoció personalmente a la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez. No, señora. Yo ni conocía al doctor, no conozco ninguna conexión del doctor Uribe conmigo. Yo no lo escuché en ningún momento en altavoz. En algún momento usted y yo hemos tenido contactos para hablar de estos temas. Nunca, doctor. ¿Qué relación tuve yo con Álvaro Uribe? Absolutamente ninguna. Jamás me he tomado un tiempo con él. Señor Cadavid, ¿ha tenido algún trato, conoce al doctor Álvaro Uribe Vélez? En ningún momento, doctor, que sabíamos nosotros del doctor Uribe, y nosotros no tenemos conocimiento de nada, no sabemos que... Sabemos que el doctor Uribe porque fue presidente de Colombia, pero señor, no, ningún vínculo con él ni nada. ¿Y qué sabía? Yo no sé nada de eso. Que ese señor ni lo conozco, ni mucho menos. Conozco por televisión, nunca jamás. Yo conocí a muchas personas importantes, pero ese señor no lo conocía a conocer. El magistrado César Reyes, además de ocultar jugoso contrato con el gobierno Santos, no respondió a la magistrada Lombana las dudas de una presunta relación laboral con la esposa de Iván Cepeda, don Iván. La decisión, que resultó favorable a Cepeda, tuvo como magistrado ponente a César Augusto Reyes. El auto no fue firmado por la magistrada Cristina Lombana Velasco. Esta magistrada, el mismo día y antes de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema entrara a discutir el inhibitorio a favor de Cepeda el 3 de abril, elevó esta solicitud al magistrado Reyes. Referir a la suscrita y demás compañeros si son ciertas o no las manifestaciones que hace el medio de comunicación denominado El Portal de la Otra Cara, en el sentido de que usted, como consultor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, sostuvo un vínculo laboral o personal de amistad con la esposa del congresista Cepeda Castro, la señora Pilar Rueda, quien al parecer era la encargada de coordinar dicho programa. Es valioso conocer, si ello fue así, el tiempo que se mantuvo dicha relación y la incidencia que tiene o no, desde el punto de vista judicial, en el conocimiento por parte suyo como ponente de las investigaciones donde sea sujeto procesal el señor Iván Cepeda Castro. Sin embargo, a las peticiones de la magistrada Lombana, el magistrado ponente César Augusto Reyes no respondió. ¿Cuál es su pregunta, abogado? ¿Usted destruyó el chat entre Monsalvi y usted? Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y, en consecuencia, una autoincriminación. Su señoría... Le hago la salvedad al testigo. Sí. Porque efectivamente el artículo 454b del Código Penal, que tipifica el delito de que el que altere, modifique u oculte elemento material probatorio o evidencia física que pueda ser usado durante la investigación y el juzgamiento, tipificaría ese delito. Entonces hago esa salvedad al testigo en el sentido de que esa pregunta conlleva un tema que tiene implicación de carácter penal. Ya es decisión del testigo hecha esa salvedad. Se le está preguntando si destruyó el chat con el señor Monsalvi. Gracias, magistrado, no respondo. Gracias, magistrado, no respondo. Estaba muy agradecido don Iván con el compañero de trabajo de su esposa por advertirle
que se podía meter en un lío penal si contestaba las preguntas que le estaba haciendo el abogado. Por supuesto, un interrogatorio de parte se da para esculcar las verdades, lo que esconden los testigos. Pero aquí el magistrado impidió la respuesta de Iván Cepeda. ¿Usted por qué le dijo a la procuradora que había eliminado el chat? ¿A cuál procuradora? A la procuradora bajo respuesta, usted le dijo que ya no tenía ese chat y que lo había eliminado. Tengo en este momento presente cuál es esa circunstancia, como lo he dicho, se lo ha dicho el abogado del doctor Uribe. O sea, en este momento me podría decir si el chat está en su celular. No podría decírselo. Ahora, el testigo se comprometió ahora a las preguntas del abogado defensor del doctor Uribe a hacerlo llegar. Ayer precisamente me contó cuando subimos desde abogados de que él era tío de la novia Lombana, el abogado de Santiago Uribe. ¿Y cuál Lombana? ¿Cuál abogado Lombana? El abogado de Santiago Uribe. Lombana. Se nota claramente que alguien le dice Jaime. Y únicamente estaban abiertos los micrófonos del bandido Monsalve y de la magistrada. ¿Quién habló? ¿Quién dijo ese Jaime? ¿Será que algún día la justicia va a investigar este tratamiento en un interrogatorio? ¿Jaime Lombana? Sí, señora. O sea, él es tío de la novia de Jaime Lombana. Sí, eso me lo dijo el mismo Pablo Hacher ayer. Como pueden ver la calidad de la justicia que se está impartiendo en contra de Álvaro Uribe, el magistrado César Reyes fue el que impidió la respuesta del poderosísimo don Iván ante la pregunta del abogado si había destruido el chat entre el criminal Juan Guillermo Monsalve y él. Y aquí la magistrada Sandra Yepes, que es la que interroga al criminal Juan Guillermo Monsalve, en el que se escucha el extraño Jaime, es la que le da en la cárcel el número de radicado en contra del presidente Álvaro Uribe. Ni los abogados del presidente Uribe sabían el número del radicado del proceso en contra del presidente Uribe, pero un criminal como Juan Guillermo en una cárcel sí. ¿Gracias a quién? A la magistrada Sandra Yepes. Monsalve confirma que la magistrada de la Corte Suprema Sandra Yepes sabía de la existencia del reloj espía con el que grabaron a Cadena antes de que este fuera entregado a la Corte. Monsalve asegura que la magistrada le dio el radicado previamente para poder enviar el reloj. Ni los abogados de Álvaro Uribe tenían el radicado, pero un bandido en una cárcel sí lo tenía. Publicación que hiciera en su cuenta de X el Centro Democrático. Usted le entregó a su pareja, en esa época, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, el reloj con el que grabó esa reunión del 22 de febrero del 2018. ¿Sí o no? Sí. ¿Y es cierto que usted le entregó el reloj a ella, o sí o no? En ese día. ¿Sí? El 25 me parece, si no estoy mal, de febrero. El día de la visita. Ok. El día de la visita, que es la referencia a la visita. Muy bien. ¿Y usted después supo qué pasó con ese reloj? Yo le di el radicado para que pudieran radicar el reloj en la corte. ¿Y usted por qué sabía ese radicado? Porque la magistrada me dejó el radicado para poder enviar el reloj. Ah, la magistrada sabía que usted tenía reloj. Sí. Ella sabía, usted se lo dijo. Sí, antes de empezar la diligencia. Antes de empezar la diligencia lo dijo, y no quedó consignado la diligencia. O sea, cometieron una falsedad en la diligencia, señor Monsalve. Una de las heridas más grandes que dejó el conflicto armado en Colombia fueron las ejecuciones extrajudiciales. Esta práctica, también conocida como falsos positivos, involucra al Ejército Nacional como autor del asesinato de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Varios informes entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros. Los informes entregados por estas organizaciones amigas de don Iván y beneficiarias de Juan Manuel Santos fueron las finalmente responsables de ese número 6402. El presidente Álvaro Uribe jamás ha reconocido su participación en los falsos positivos, pero Juan Manuel Santos sí. En su proceso de esclarecimiento, la Comisión de la Verdad interpelará al expresidente de la República y exministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, sobre las dimensiones de este hecho catalogado como de lesa humanidad o crimen de guerra, para ayudar a comprender sus causas e impactos. Me queda el hondo pesar que durante mi ministerio, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos
por esta práctica tan despiadada. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. No es en la Comisión de la Verdad donde tiene que ir a pedir perdón, es en la Jurisdicción Especial para la Paz donde tiene que ir a confesar los crímenes que acaba de anunciar, los crímenes por los cuales acaba de pedir perdón. Todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia y espero que pueda salir bien librado de semejante lío. El presidente Uribe ha enfrentado a los terroristas, a los criminales del país y a sus aliados políticos como este infame. Desde Trancazos Progres esperamos que muy pronto esté respondiendo ante la justicia colombiana. Y Santos, por atender las presiones de los terroristas representados por Cepeda, no dejó que el Congreso la aprobara. Siquiera tuvimos el Plan Colombia. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del recluso Monsalve. Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente de relaciones con los paramilitares. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal que yo hiciera esa gestoría de recursos? Pero al senador Cepeda le perdonan todo y se han inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que como está en derechos humanos puede hacer todo lo que viole la ley. Y eso no tiene fundamento legal.